Chihuahua del, y bueno, del 2000, dice septiembre del 2021 a agosto del 2022 fue director general de comunicación del gobierno del estado de Chihuahua y desde el mes de agosto del 2022 a la fecha es el coordinador de comunicación social del gobierno municipal de Chihuahua. Bienvenido, Nacho. Estamos en tus manos, la sesión es tuya y que bueno, pues nos puedas compartir todo el conocimiento que tienes en comunicación. Muchas gracias, Maricruz. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Aquí estoy viendo en el chat, pues que tenemos gente de aquí de Chihuahua, tenemos gente de Querétaro, de Nayarit, de varios municipios de Querétaro. Bueno, pues bienvenidos a todos y como los toreros, espero no defraudar y espero que este curso sea de mucha utilidad y sobre todo que este par de horas sean un par de horas muy bien invertidas, muy, muy, muy bien utilizadas y aprovechadas. Por ahí veo que todavía tenemos algunas personas pendientes por autorizarles el ingreso. Si les podemos ir autorizando el ingreso, se los voy a agradecer. Y nada más quisiera yo, antes de iniciar la sesión, eh, voy a ir dando espacios para poder ir interactuando con ustedes, respondiendo algunas preguntas. Las preguntas les solicitaría si las podemos hacer en el chat, de modo que podamos hacer lo más fluido esta presentación. El día de hoy quiero hablarles un poquito respecto del liderazgo, de lo que es el liderazgo y la importancia del liderazgo para la comunicación. Y posteriormente quiero entrar a la parte del nuevo contexto de la comunicación, el nuevo contexto en el que la comunicación se desarrolla en la actualidad y cómo tenemos que, digamos, adaptarnos, pero también entender las circunstancias en las que se está llevando a cabo la comunicación de las organizaciones públicas y en general la comunicación de las organizaciones en el mundo, sean públicas o privadas, para que entonces la próxima semana podamos platicar de algunos factores clave, algunas recomendaciones clave y estrategias clave para evitar una crisis de comunicación, ya sea en gobiernos, en partidos políticos, en organizaciones públicas. Y finalmente, en la última sesión, podamos atender muy puntualmente algún diagnóstico, ¿no? Que podamos cada uno de nosotros hacer algún diagnóstico de posibles crisis en nuestra organización, en el equipo en el que estemos colaborando y participando, o cuestiones de este tipo. Entonces, bueno, sin más, voy a arrancar. Tenemos por ahí algunas personas. Aprovechando que estoy de administrador, pues voy a admitir a todos. Este, ¿Me podrías poner de coanfitrión, por favor, Nacho? sí, claro, en este momento. Supuestamente ya estás, pero no me apareces como coanfitrión. Si me pones un puntito en el chat, porque en una de esas dice coanfitrión alguien más.
Listo. Listo, gracias. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar con esta charla. En un momento porque se me perdió aquí la sesión. Un segundito. Bien, ya estamos. Sí se ve la presentación, ¿verdad? Sí, Sí, se ve, maestro. Bien, bueno, pues como les decía, vamos a hablar el día de hoy de comunicación efectiva, de liderazgo y del nuevo contexto de la comunicación. Para no entretenernos más, vamos a pasar con la siguiente. Primero vamos a hablar de liderazgo. Y aquí es importante responder pues digamos, una pregunta. ¿Ser o no ser un líder? ¿Se es o no se es líder? ¿Se nace o no se nace líder? Y aquí entender que los ciudadanos en su condición de electores constituyen el bien más preciado para cualquier candidato, para cualquier gobernante, y con frecuencia se sienten atraídos por individuos que parecen, por uno u otro motivo, destacarse del resto. Es decir, que son diferentes por alguna circunstancia y por alguna razón. En un rato más vamos a ver un poquito también este tema de la diferenciación. Y la cuestión del liderazgo no es una cuestión sencilla. No existe un recetario, no existe este es el decálogo para poderse convertir en un líder, ¿no? No, o sea, no hay algo que nos diga, este es el estereotipo, este es el perfil, este es las cuestiones que se tienen que cumplir para ser un líder. Sin embargo, también es importante entender que aquella persona que es líder o que se dice líder o que se considera líder o que se interpreta como líder, no garantiza que siendo líder en un ámbito lo pueda hacer en otro más. Puede haber líderes, por ejemplo, genuinos e importantes en el ámbito, y lo vemos mucho aquí en México, en el ámbito empresarial, que cuando deciden dar el paso a la política, simple y sencillamente fracasan, ¿no? O gente que tienen extraordinario liderazgo en el ámbito político, partidista, público, que cuando intentan trasladarse a otro ámbito, pues simple y sencillamente terminan perdidos en el todo. Entonces, el liderazgo o el tipo de liderazgo es extrapolable para ser un líder de un ámbito a otro. También el liderazgo no está casualmente o causalmente, más bien causalmente asociado a la ocupación de una posición de poder. Hay muchos líderes en nuestra sociedad que no necesariamente tienen una posición de poder o de autoridad. Son líderes y detentan ese liderazgo porque tienen u ocupan una posición moral, de conocimientos, de aptitudes y actitudes que los hacen destacar de entre los demás. También hay líderes positivos y hay líderes negativos. No voy a entrar a calificar quién es un líder positivo y quién es un líder negativo, pero sí a decir que la eficacia de un liderazgo se mide por la capacidad de lograr los objetivos planteados. No necesariamente, ojo, no necesariamente, por eso digo que también hay líderes negativos, por el hecho de que dichos objetivos sean juzgados éticamente aceptables, ¿sí? Hay líderes negativos cuyos objetivos son la destrucción, el terminar con X, Y o Z, el imponer alguna política pública, alguna forma de pensamiento, y en ese sentido pueden no ser clasificados como líderes positivos, pero al final de cuentas tienen un liderazgo, son seguidos, tienen seguidores, etcétera. Pero también los líderes son
humanos. Son tan humanos como cualquiera de nosotros los aquí presentes en esta sala, en esta clase el día de hoy. Y por consiguiente, los líderes fracasan, los líderes cometen errores y los líderes pierden elecciones. Y no porque un líder se equivoque o porque un líder pierda elecciones, va a dejar de ser líder. ¿Sí? Los líderes simple y sencillamente son actores que están en la sociedad, que se desarrollan en la sociedad, a los cuales seguimos por X o Y circunstancia, reitero y repito, por conocimientos, por actitudes, por aptitudes, por circunstancias en las que asumen ellos el frente de un determinado proyecto, de una determinada idea, y nos convencen, nos conquistan. Y en ese sentido, el liderazgo es una de las primeras necesidades y virtudes o características primordiales para la comunicación efectiva. ¿Por qué? Porque cuando un liderazgo o cuando un líder comunica, no solo con las palabras, sino con sus acciones, con sus reacciones, con sus silencios, pues lo que hace es que nos invita a la acción. Y no solo nos invita a la acción, sino que nos conquista y asumimos estas mismas posturas. El líder atrae seguidores porque, insisto, persuade, porque es capaz de sintonizar con los individuos, de estar, digamos, en la posición, en la postura del otro. Y la persuasión es casi una empresa frustrada cuando aquellos a quienes nos dirigimos no se interesan por lo que decimos. Y en ese sentido, pues el liderazgo se ve truncado, ¿no? En muchas ocasiones, en las organizaciones políticas, hay autoridades y hay dirigentes. No necesariamente hay liderazgos. En muchas ocasiones, quienes presiden las organizaciones políticas no se destacan por su liderazgo. Simple y sencillamente entendemos que es el dirigente, la dirigencia del momento, pero no necesariamente son nuestros líderes. Y en ese sentido, entonces, la comunicación se vuelve mucho más complicada, porque es mucho más complicado para estos dirigentes lograr conquistar, convencer y que sus seguidores, sus afiliados, sus afines, sus fans, le sigan. Algunos atributos que nos mencionan diferentes autores respecto de los líderes. Bueno, pues Maquiavelo decía que un líder tiene que ser un zorro para conocer las trampas y un león para evitar a los lobos, ¿no? Pero Platón decía, en contraste, que un líder necesitaba sabiduría práctica, el talento y la preocupación por el bien común como atributos indispensables de un filósofo o de un rey, ¿sí? Miller, mucho más actualmente, nos dice que un líder necesita de 5 elementos. Necesita competencias, necesita integridad, necesita fiabilidad, necesita carisma y necesita apariencia, ¿no? Dicen que para ser hay que parecer. Y luego Kinder, un autor mucho más actual, nos dice 4 características. Competencia, coincidiendo con Miller, integridad, coincidiendo con Miller, empatía, que tiene que ver con la fiabilidad y el carisma que nos cuenta o nos comenta Miller, y con liderazgo, que digamos es apariencia. Si nos vamos a las digamos, características más actuales, pues entonces, cuando en una persona encontramos competencia, integridad, empatía o carisma, o que nos cae bien, le confiamos, etcétera, y que además tiene toda la apariencia de un líder, pues entonces esa persona es un líder, ¿no?
Hablando un poco más respecto de los atributos, un líder, y ya en los atributos, digamos, estratégicos, para poder entrar, digamos, en materia ya de liderazgo, un líder será eficaz si es capaz de fijar objetivos. Es decir, nuestros objetivos son A, B, C, D. 1, 2, 3. Este es el objetivo, vamos para allá. De planificar el trabajo a realizar, de coordinar las funciones de los miembros del equipo, de la organización, y de influenciar de que a través de sus actitudes, de sus comportamientos, de su acción, influenciar el comportamiento de los demás miembros del grupo, y así entonces se estimulen las prácticas y las actitudes de cooperación, de confianza y de apoyo entre quienes, pues entre el equipo. En muchas organizaciones políticas, en muchos partidos políticos, en muchos equipos políticos, pensamos que determinada persona es el líder, pero esa persona no es capaz de fijar un solo objetivo. O ya que están fijados los objetivos, no es capaz de planificar el trabajo. Y todo lo quiere hacer él, ¿no? No es capaz de coordinar a los miembros del equipo, sino más bien de imponerse sobre ellos. Y evidentemente no estimula la generación de prácticas y actitudes de cooperación, mucho menos de confianza, mucho menos de apoyo, ¿no? Y es cuando viene, pues, la famosa grilla, ¿no? Lo que muchas veces en muchos equipos políticos se genera, que además, evidentemente, pues es una barrera para la comunicación efectiva. El éxito del líder no radica en situarse en los extremos, sino en combinar ambos elementos. Es decir, no quiere decir que un líder es solamente el que pone los objetivos, hace la estrategia, y nada más, ¿no? No. El líder, dice por ahí, decía mi abuela, un dicho, que el ejemplo no enseña, sino que arrastra, ¿no? Un líder es una persona que sí fija los objetivos, que sí planifica, que coordina los esfuerzos, pero que también hace. Y en el hacer enseña a los demás. En el hacer va ayudando a los demás a perfeccionar en este sentido. Entonces, hay que combinar ambos elementos, el planificar, pero el hacer. Se trata de un organizador, pero a la vez un motivador. Esos son los atributos del líder. Y hablando de liderazgo político y de comunicación, la comunicación, antes de empezar con esto, el liderazgo, así como les decía yo hace un momento que el liderazgo no se extrapola de un ámbito a otro ámbito, también es importante tener claro que el liderazgo no se traslada. Un líder no puede agarrar y decir, ahora le traspaso el liderazgo a, voy a decirlo de algún modo. Yo, presidente del partido político, no le puedo traspasar mi liderazgo a mi secretario general, ¿no? O sea, el líder es el líder, punto. No se traspasa, no es transmisible ese liderazgo, no es heredable, ¿sí? Simple y sencillamente el líder es. Y hay que asumir que quien es el líder, y en ese sentido el tener un liderazgo implica ciertas responsabilidades, ciertas obligaciones, ciertas cuestiones que la organización va a necesitar que cumplas. Voy a empezar, yo soy mucho de platicar y de exponer en las clases con ejemplos.
En alguna ocasión me ocurría que un líder con el que yo trabajaba, pues me decía, oye, yo soy un hombre muy ocupado, muy ocupado, y en mi agenda de actividades, el tema de atender los asuntos de comunicación y los medios de comunicación y todo esto, no me da el tiempo más que para atenderlos una vez a la semana. No me pidas más, te voy a dedicar 2 horas y haz lo mejor que puedas hacer para organizar y que pueda yo atender todas las entrevistas que quieran que los medios de comunicación tener conmigo de 7 de la mañana a 9 de la mañana, 2 horas a la semana. Y entonces le dije, oye, muy bien, vamos a organizar tu agenda de modo que un día a la semana, el que tú definas, atiendas 2 horas a la semana a las entrevistas, ¿no? Muy bien. Y entonces empezamos a trabajar con esto, ¿no? Y se le organizó una matriz y se le dijo, mira, aquí está la matriz de espacios de medios de comunicación y vas a... Ay, ¿sí sigo conectado? ¿Sí me siguen escuchando? Sí, maestro. Sí, No todavía. sé, Sí, sí, no está sé, conectado. no sé. Sí, se escucha perfectamente bien. Sí, súper bien. Ok, me Fue la inhabilitaron, presentación. se fue la presentación, efectivamente, me inhabilitaron, incluso dice que el anfitrión inhabilitó la función de compartir pantallas de los participantes. Ok, ya soy coanfitrión. En este momento voy a regresar a la presentación. Permítame un momento. Ok, aunque se le sigue viendo. Bien. Entonces les decía yo, pues le organizamos una matriz, ¿no? Y le pusimos, ¿sabes qué? Aquí en esta ciudad, en esta plaza, hay 27 espacios por atender de medios de comunicación. Los priorizamos. Estos son los de mayor cobertura, los de mayor impacto, los de mayor penetración. Y de esos 27, pues son más o menos 7. Y luego hay otros 15 de un impacto medio. Y hay otros 5 muy de nicho, ¿no? En esas 3 prioridades. Y ya, dijimos, pues, si va a tener 2 horas a la semana, pues vamos a tratar de que en esas 2 horas, como dentro de esas 2 horas también implican traslados, pues entonces vamos a tratar era una plaza donde los traslados eran muy pequeños, muy breves. Entonces vamos a tratar de tener de 2 a 3 apariciones semanalmente en estos medios. Bien. Y llegamos a la primera complicación, ¿no? Oye, ¿por qué me pides grabar a las 7:30 de la mañana con el medio notitasmusicales.com si su programa es a la 1 de la tarde? ¿No? Pues porque tú me diste 2 horas y me dijiste que era todos los martes de 7 a 9 de la mañana. Y efectivamente es a la 1:30 de la tarde su programa, pero pues tú no puedes abrir tu agenda. Me has dicho que es inamovible, que al mediodía no puedes ir. Por consiguiente, como no puedes ir, pues lo que hacemos es que grabamos un falso en vivo. Pero es que este programa es un amigo y no tengo contacto con entonces los radioescuchas y... Ajá, sí, es total y absolutamente cierto. Segundo problema. De los 7 medios, digamos, de clasificación prioritaria, número 1, quiero estar en ellos una vez al mes, por lo menos.
Ok, muy bien. Se ponen y entonces resulta que nos quedan más o menos 3 espacios más para los otros 20 espacios de prioridad B y C. Conclusión. ¿Qué terminó ocurriendo con este personaje? Entendió, después de algunas semanas, reclamos, etcétera, entendió que el liderazgo es, porque él decía, pues es que manda a mis otros funcionarios, a quienes me acompañan en este proyecto, no solamente tengo que hablar yo. Yo le decía, estoy totalmente de acuerdo, el experto en los temas de hidráulicos, pues es el que ve los temas del agua, no eres tú. Y el experto en los temas de seguridad no eres tú, es el que ve la seguridad. Sí, pero el líder eres tú. Y algún día, alguna otra persona también, un consejero, un asesor mío, se lo explicó de alguna manera y le dijo, mira, la persona por la que votó la gente es por ti. No votó por tu secretario de seguridad, no votó por tu responsable de el agua, no votó por el que atiende la recolección de la basura o las obras públicas. No, votaron por ti. Y como votaron por ti, de quienes están esperando las respuestas a sus problemas, es de ti. De ese modo, este líder, que además, debo decirlo, no es en México, fue un cliente que tuve, entendió precisamente esta parte de que el liderazgo era completa y absolutamente intransferible. ¿Sí? Entonces, esa es una cuestión bien importante para que ustedes en sus equipos, en las organizaciones en las que se desempeñan, en los espacios en donde trabajan, ayuden a sus líderes, o ustedes, si son líderes, entiendan que el liderazgo es insustituible y que los ciudadanos lo que esperan son respuestas de sus líderes, no respuestas de una persona a la que el líder le encargó tal cosa. Bien, dicho esto, continuamos con la presentación. 3 primeros asuntos que tienen que ver con el liderazgo político y la comunicación, aunado a otros tantos que vamos a ver en las siguientes diapositivas, antes ya de concluir esta parte del liderazgo y entrar ya en la parte del nuevo contexto de la comunicación. La comunicación constituye una poderosa herramienta para organizar, promover y desarrollar procesos de liderazgo político o también para entorpecerlos. La comunicación es esa capacidad que tienen o que tenemos los seres humanos para construir grandes cosas, pero también para, lo debo decir así, destruir grandes proyectos. Las sociedades además demandan líderes transformadores, capaces de generar y articular una visión, de vertebrar las adhesiones, las sumas que tengan y los apoyos necesarios para llevarlos a la práctica. Hoy en México estamos viviendo procesos de ciertos liderazgos. Les pediría si por favor podemos tener nuestros micrófonos apagados. Bien. Hoy en México, les decía, estamos viviendo procesos en donde las sociedades en el país, en distintos estados, en municipios, pues están solicitando, pidiendo a gritos líderes transformadores que puedan articular una visión, un rumbo y generar adhesiones, sumas y apoyos. A través de la comunicación es como se establecen relaciones entre el líder y las demás personas, entre el líder y las instituciones, entre las instituciones y los individuos. La comunicación entonces, y aquí va otro tip, ya les dije uno, el primer tip es el liderazgo es insustituible, inheredable, intransferible. El tip 2 es la comunicación no es responsabilidad del encargado de comunicación. La comunicación
es una actividad humana, natural, consustancial al ser humano. Todos nos comunicamos de alguna manera con los demás. Los bebés, así, 0 años, 3 días de nacidos, ¿cómo se comunican con su mamá o con su papá? Llorando. ¿Por qué? Porque tienen hambre, porque hay que cambiarles el pañal. Se comunican. Todos tenemos esa capacidad de comunicarnos, salvo que seamos ermitaños y entonces vivamos aislados de la sociedad. Pero entonces la comunicación es un asunto que tiene que ver en las organizaciones políticas con actitud y con disposición. Si no tenemos actitud, si no tenemos disposición, miren, todo esto que les voy a platicar en el curso lo van a ver como, mira, pues fue una charla interesante, estuvo bueno ahí lo que nos dijo el maestro, no, estuvo bien aburrido, pero pues mira, ya tengo el certificado, y ya, a ver, la comunicación es actitud y es disposición. Y quienes estamos dentro de organizaciones políticas, dentro de organizaciones públicas, debemos de entender entonces que la comunicación debe de ser parte de nuestro ADN, que debemos tener adentro. Sí, claro, hay responsables siempre en el tema de la comunicación. ¿Por qué? Porque así como hay expertos en cuestiones de obras públicas, en cuestiones de limpieza de una ciudad, en cuestiones de seguridad, en cuestiones de transparencia, pues también hay expertos o vemos expertos, entes medio raros, que nos consideramos o somos expertos o se nos ha facilitado el tema de la comunicación, de los medios de comunicación, de la gestión de los contenidos, de la generación de narrativas. Y con esas personas hay que tratar de trabajar de cerca. En muchas ocasiones esas personas nos van a decir, no, como lo estás haciendo, como lo estás diciendo, como lo quieres transmitir, no es lo correcto, espérate, porque también la comunicación es como una orquesta sinfónica. ¿Qué sucede si en la orquesta sinfónica todos tocan los instrumentos sin una partitura y todos tocan los instrumentos sin una partitura y al mismo tiempo? Pues que lo único que escuchamos es ruido, no tenemos armonía. Necesitamos una partitura, que es el plan, que lo vamos a ver más adelante, y necesitamos un director de la orquesta. Y ese es, en muchas ocasiones, el que coordina la comunicación o el líder de la organización. Y el que coordina la comunicación es un brazo más del líder. Entonces, segunda clave, la comunicación es actitud y es disposición y es una cuestión fundamental de cualquier líder. ¿Por qué? Porque, como les decía, a través de la comunicación es como se establecen las relaciones del líder con otras personas y así de las instituciones con los individuos, etc. Las estrategias y los recursos comunicativos le sirven al líder entonces para posicionar su figura en el espacio público y en los diversos canales de comunicación. ¿Por qué? Porque una cosa es el espacio público, hablábamos anteriormente en las características de la apariencia. Una cosa es el espacio público y otro los diversos canales de comunicación. Y hablo de diversos canales de comunicación porque hay muchísimos canales y hoy en día, cada día hay más canales de comunicación, no solamente los que conocemos formalmente, los que conocíamos hace 20 años, la prensa, la radio, la televisión, no, hoy hay infinidad de canales. Segundo, para fijar una agenda de temas, de sus temas, su agenda, su plataforma. Tercero, suscitar apoyos y aumentar su popularidad, generar credibilidad y confianza, incrementar su nivel de conocimiento y de visibilidad entre la población, construir y difundir una marca emocional que me atraiga, que me llame y funcional de su figura, reclutar, mantener y motivar seguidores y difundir su visión. Otro aspecto importantísimo es que una persona no se convierte en líder si los otros no lo persiguen como tal. Y en este proceso de percepción,
las estrategias y los recursos comunicativos y simbólicos desempeñan un papel central. Hay personas que tienen un liderazgo natural, que son líderes naturales, pero que en muchas ocasiones no tienen una estrategia. Y sin una estrategia, pues no van a ir a ningún lado. Oye, ¿cuántas veces hemos escuchado en las organizaciones políticas en donde trabajamos, pertenecemos, etcétera? Es que fulanito de tal es extraordinario, tiene carisma, tiene seguidores, conquista a la gente súper bien, pero no tiene rumbo, no sabe a dónde ir. Y si no tiene rumbo y no sabe a dónde ir, pues difícilmente ese liderazgo va a lograr crecer, va a lograr avanzar, va a lograr ser mejor, ¿sí? La comunicación es un proceso, una disculpa, ahí se me fue una S de más, de doble vía. Por eso, líder, seguidores y demás actores sociales implicados en un fenómeno de liderazgo deberán ser contemplados tanto como emisores como receptores. Mucho más en el marco de las sociedades democráticas. ¿Qué quiere decir? Todos ustedes en algún momento de su vida estudiaron el proceso de la comunicación. Y el proceso de la comunicación no ha cambiado. Han cambiado algunos elementos del proceso de la comunicación. Pero la comunicación, para que haya comunicación, necesita de un emisor y de un receptor. Y entre los dos tiene que haber uno o unos mensajes a través de unos canales. ¿Sí? El líder no solamente habla. El líder fundamentalmente escucha, y aquí va la tercer clave, perla, como quieran llamarlo, almendra de oro de esta parte que les platico. El líder fundamentalmente escucha. Les platico que hace algunos años un investigador australiano, Jim McNamara, escribió un libro, no lo tengo aquí, no lo tengo acá, pero les recomiendo buscarlo. Está en inglés solamente. Se llama Organizational Listening: The Missing Essential in Public Communication. En un rato más se los escribo en el chat. Y si no, a través también de la secretaría les hago llegar los datos. Es un libro muy, muy interesante, muy académico, muy, muy académico, pero que hace un estudio a nivel mundial, en el mundo anglosajón, porque también hay que decirlo, hace un estudio en el mundo anglosajón de cómo escuchan las organizaciones públicas, privadas, y del tercer sector en el mundo. Y lo primero que hace es hacer un catálogo de organizaciones, poco más de 170 organizaciones, a quienes les manda una invitación para poder conversar con ellos. Y de estas ciento y tantas, solo 80, más o menos, son quienes responden. Había de todo tipo, desde organizaciones, por ejemplo, como Mastercard, hasta gobiernos nacionales o gobiernos de las capitales, de los estados de estos países, porque lo hizo en el mundo anglosajón, en Reino Unido, Australia y Estados Unidos. Y solo 80 le contestan. Y con esas 80 empieza un proceso de estudio y análisis. Y llega a la demostración de una hipótesis en el sentido de que las organizaciones hablan mucho más, emiten muchos más mensajes que de aquellos que escuchan. Y hagamos un análisis simple y sencillo. En nuestras organizaciones, en nuestros grupos políticos, ¿cuánto escuchamos y cuánto hablamos? Normalmente a los gobiernos, a las organizaciones políticas o los partidos políticos les encanta hablar
Y además les encanta hablar en primera persona, nos encanta hablar en primera persona. Yo he hecho, nosotros hemos hecho, o en primera persona del singular o del plural. Yo, nosotros, hemos hecho. Nos apropiamos de las cosas. ¿Y cuánto estamos escuchando? ¿Cuánto estamos genuinamente escuchando a los ciudadanos? Y fíjense aquí lo importante, en el caso de los partidos políticos, ¿cuánto estamos escuchando a los ciudadanos, que son aquellos que deciden el futuro de una determinada comunidad, municipio, estado o país en una elección? ¿Cuánto se les escucha a los ciudadanos? ¿Cuánto tiempo les dedicamos? ¿Qué sucede en muchas ocasiones, por ejemplo, en las redes sociales? ¿Cuánto estamos realmente escuchando? Agrego un dato aquí. Sin duda, las redes sociales es el peor escenario, o uno de los peores escenarios. Es el mejor canal quizás para escuchar a los ciudadanos de manera directa, pero el peor escenario para escucharlos. ¿Por qué? Pues por todo el hate que en muchas de ellas existe. ¿Sí? Pero es fundamental que entendamos que la escucha no es el último de los procesos de la comunicación. En muchas ocasiones pensamos que el estar diciendo y diciendo y diciendo y difundiendo y difundiendo y difundiendo es lo más importante. Y sí, claro que es importante. Es fundamental. Ahora sí que si no cacareamos el huevo, pues nadie va a saber que lo puso la gallina. Necesitamos cacarear el huevo, como se dice en el argot. Pero también necesitamos escuchar. Necesitamos escuchar a los ciudadanos. Necesitamos escuchar qué nos dicen las mujeres de determinado sector, los jóvenes de determinado sector, los hombres trabajadores. Estamos a escuchar a la sociedad. ¿Sí? Y sobre todo en las sociedades democráticas. En las sociedades democráticas, cuanto más estamos obligados a escuchar. Bueno, ejercer el liderazgo, al igual que comunicar, como les decía, es hablar, pero también escuchar, para que la visión que un líder difunde consiga la adhesión de los ciudadanos. Debe incluir elementos comunes, elementos que hagan ver a este líder como alguien como yo. Porque si el señor, la señora, el joven está hablando nada más de aquello en lo que él cree, piensa, siente, intuye, etcétera, pues entonces está hablando en una entelequia, en algo que yo no entiendo, en algo que a mí no me hace sentido. Los mecanismos de participación y la generación de ámbitos de diálogo y encuentro entre candidato y ciudadanos, entre líder y ciudadanos, son una excelente herramienta para que el líder político haga junto con, les decía yo hace rato, solemos hablar siempre en primera persona del singular o del plural, yo y nosotros. Hablemos siempre en plural y hablemos del hacer junto con ellos, con ustedes, involucrando a los ciudadanos en el proyecto compartido. Regresándome al primer punto que les decía yo, de que el liderazgo es intransferible, el líder es insustituible. Ningún político que aspira a ser líder podrá entonces cimentar su liderazgo prescindiendo de los medios de comunicación. No, mira, yo soy líder, pero yo soy líder ahí en las asambleas, en los barrios. Sí, pero tarde o temprano vas a necesitar mecanismos de comunicación y medios de comunicación. Y fundamentalmente, en nuestra sociedad, el ser humano, tenemos distintas formas de aprender, pero fundamentalmente todos empezamos aprendiendo de manera audiovisual. Todos empezamos aprendiendo viendo. ¿Sí? Entonces,
necesitamos no prescindir de los medios audiovisuales. Y hablo de medios audiovisuales porque antes el mayor medio audiovisual era la televisión. Pero hoy tenemos una cosa que se llama redes sociales. Y las redes sociales, si la presentación no los permite, en un rato vamos a ver, fundamentalmente lo que privilegian en este momento son los contenidos audiovisuales, el video, la fotografía, aquellas cuestiones que nos hacen ver una imagen, entender esa imagen, descifrarla, decodificarla y seguir a alguien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estos llegan a una audiencia masiva. En todos los hogares de México, o en la mayoría de los hogares de México, hay una televisión. Y en más del 80% de las manos de las personas en México, hay un aparato como estos. Hay un teléfono móvil en sus manos. Y en su mayoría son teléfonos inteligentes. Por consiguiente, necesitamos privilegiar los medios audiovisuales. Los medios audiovisuales condensan, nos hacen las cosas más sencillas, a la vez más complejas, porque ahí es en donde entran los expertos, o donde entramos los expertos. Porque necesitamos adaptar el discurso a una narrativa audiovisual, para condensar palabras, para integrar sonidos, para poner imágenes que hagan los mensajes, la narrativa emotiva, pero además con elementos simbólicos para la gente. Y finalmente, los estudios muestran que la mayoría de los ciudadanos se informan y forman una opinión sobre temas políticos a través de imágenes. ¿Por qué creen que los famosos flyers se siguen repartiendo en todos lados? Pues porque los flyers hacen que veamos la foto de un candidato y digamos, este mira, tiene cara de buena gente. No, este tiene cara de pillo. No, este no me da confianza. Pues porque una imagen, decía mi abuelita, una imagen dice más que 1000 palabras. Hasta aquí la parte de liderazgo. Voy a entrar al chat para revisar si tenemos algunas preguntas. Se me perdieron varios comentarios. Pero bueno, aquí tengo uno de Ana Gudiño que dice, creo que es importante la comunicación y lo que se dice en ella debe ser real y creíble, porque si no coincide se pierde la credibilidad. Efectivamente, Ana, ahorita lo vamos a ver. Entonces, el líder debe supervisar o tener colaboradores realmente comprometidos para cumplir compromisos. Básico y fundamental. O sea, el líder tampoco lo puede hacer todo. El líder necesita de esos colaboradores de confianza que le permitan poder extender, digamos, sus áreas de influencia a través de estos colaboradores. Bien, vamos entonces ahora a hablar del contexto de la comunicación. Bueno, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, comentario, duda, intervención. Al parecer no. Aquí tengo Juan Olvera. Adelante, Juan. Bueno, primero buenas tardes a todos. Buenas tardes. Voy a ser breve con respecto a lo que estabas hablando de liderazgo. Bueno, yo tengo entendido que para ser un buen líder debemos de ser empáticos, humanistas y trabajar por el bien común. Si nosotros tenemos un grupo de personas, o sea, el líder tiene un grupo de personas que están bajo su cargo, nosotros como líderes o un líder, para ser un buen líder, tienen que llegarse a un objetivo. Si el grupo de trabajo cumple con los objetivos, más ahorita en este tiempo que ya va a empezar ya estamos en precampaña a nivel nacional, bueno, más bien la precandidata o precandidato, ya sea para el gobierno de la Ciudad de México y para la presidencia de la República, en su comité de logística
política debe de haber una persona que tenga el don de líder para delegar el trabajo al grupo de personas que tiene a su cargo, ¿no? Y ese grupo de personas, ¿sí? Debe de entregarle un trabajo para llegar a un objetivo, ¿sí? Ver cuánta gente con la que se va a contar para participar en la campaña, en la pre-campaña, cuántas personas se van a colaborar para el volanteo, para el perifoneo, dependiendo de la situación o del municipio o de la localidad, ¿no? Eso es lo que ese es el trabajo, la función que tiene un líder. O sea, el grupo de personas que tiene a su cargo tiene que, ese grupo de personas tiene que darle resultados. ¿Para qué? Para que esa persona que es líder tiene que entregarle un resultado al enlace, ¿no? En este caso, ¿sí? Ese es mi punto de vista con respecto a un líder, a un liderazgo. Muchas gracias. Gracias a ti, Juan. Efectivamente, como lo veíamos hace un momento, el líder es capaz de fijar objetivos, planificar el trabajo, realizar y coordinar funciones de los miembros del equipo para influenciar el comportamiento de los demás miembros del grupo. Y efectivamente, al final de cuentas, entregar un resultado, pues si no, no hay materia, ¿no? En resumidas cuentas. Bien, ¿alguien más tiene algún otro comentario? Bien, bueno, vamos a seguir. Mario, perdón, adelante. Sí, creo que algo que está de moda en estos tiempos es hablar de la resiliencia. Creo que es una característica que debería tener los líderes del día de hoy. ¿Qué opinas? Muy buena aportación, Mario. Gracias por tu aportación. Por supuesto, hoy sin duda, la resiliencia es una característica fundamental. En muchas ocasiones, el líder, incluso hay textos, hay escritos muy interesantes sobre la soledad de los líderes, que muchas veces se da en el momento de la toma de decisiones, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente, cuando se toma una decisión, el líder tiene que asumir esa decisión que se está tomando. Y al asumir esa decisión que se está tomando, pues posiblemente va a perder seguidores. Y se va a ver en una situación compleja y tendrá que ser lo suficientemente resiliente precisamente para salir adelante. Adelante, Ramón. Buenas tardes, profe. Pues somos de aquí de Chihuahua, donde mismo. Yo considero que el líder lo que debe tener más que todo es humanidad y empatía. Y con eso ya la armó en todas las formas. Por supuesto, por supuesto. La empatía es un factor fundamental y la humanidad y la humildad es otro también básico, ¿no? Esteban, adelante. Gracias, buenas noches a todos. Por lo que está comentando, maestro, ahorita en la exposición, vemos que hay un asunto, cuando hay alguna crisis en los gobiernos, sobre todo en los estatales, en los municipales, que una premisa fundamental es que el líder o el gobernante, el que eligieron para ocupar ese cargo, es el que debe hacer presencia en el lugar afectado cuando se trata de una situación que es así, y no usar un vocero o no usar algún tercero, por decir algo, como lo comentaba bien hace un momento, si al de protección civil o al de seguridad pública, porque la gente no votó por ellos. Y vemos desafortunadamente que muchos de nuestros gobernantes que tenemos, y lo voy a decir muy claro en la Acción Nacional, que cuando sucede una situación, en vez de enfrentar la crisis directamente y ser el vocero propio, utiliza al responsable del área cuando debería ser solamente quien le estuviera
acompañando para reforzar lo que él esté diciendo. Y luego hay otros gobiernos que lo que siempre tienen es, y no me refiero a Vicente Fox, un vocero para que atienda todas las cuestiones de comunicación social, y ese vocero a veces se lo sacan de la manga y puede ser el secretario de gobierno o puede ser el propio director o secretario de comunicación. Entonces, ¿qué opinión tiene al respecto? Gracias, Esteban. Muy buena tu pregunta. ¿Por qué? Porque, en efecto, en muchas ocasiones lo que sucede en momentos y en casos de crisis, como bien lo mencionas y lo comentas, es que tenemos el síndrome de la avestruz. Metemos la cabeza en un hoyo hasta que pasa el ventarrón, pero no nos damos cuenta que cuando metemos la cabeza en el hoyo, pues dejamos de ver lo que está ocurriendo y lo que está sucediendo. Y que en ese ventarrón, pues de pronto pueden venir arrastradas, volando por el viento, pues piedras chiquitas, medianas, grandotas, rocas, y pues si nos llega una roca de grandes dimensiones, pues posiblemente nos peguen las patas del avestruz y le rompe las patas, y entonces pues la avestruz ya no va a poder caminar, ¿no? ¿No? Se va a tener que curar un rato para poder después volver a caminar. Bueno, sin duda, siempre en situaciones de crisis, el líder no necesariamente tiene que ser el que comunique, pero sí tiene que ser el primero en estar al frente, ¿sí? El primero en estar en el lugar, en la situación. Y si, por ejemplo, es una situación de un desastre natural, de un huracán o de un sismo o de un tornado, pues posiblemente el que tiene que hablar en torno a qué fue lo que generó la situación es el de Protección Civil, ¿sí? Pero posteriormente habrá otros que tendrán que hablar del tema porque se establecen planes y acciones de ayuda, de intervención, de reconstrucción, etcétera, y para eso también hay alguna serie de voceros. Pero el primero, el que tiene que hacer frente, el que tiene que, digamos, que poner el ejemplo con su actuar es el líder. Es el primero que tiene que estar ahí ensuciándose los zapatos, llenándose los zapatos de lodo, recorriendo los espacios afectados. ¿Para qué? Para que con su actuar, con su acción, entonces ya los demás miembros de su equipo de gobierno, de trabajo, le sigan. Oye, ¿está bien o está mal el tema del vocero? Para todo, yo creo que el líder tiene una responsabilidad intransferible que es la de comunicar algunas cosas. Hay otras que puede atender y comunicar un vocero, ¿sí? Hay otras que pueden atender y comunicar los directores de las áreas. Pero quien encabeza la organización, la presidencia municipal, el gobierno estatal, la presidencia de la república, la dirigencia de un partido, es el líder. Es más, quien encabeza siempre hablando fuera de organizaciones políticas, de una empresa, de una organización no gubernamental, pues por algo hay cargos y puestos, ¿no? Y en ese sentido, al haber cargos y puestos, pues hay un presidente del consejo directivo, hay un director general, hay un gerente general, etcétera. Para eso están ese tipo de responsabilidades y de cargos. No sé si con esto contesto tu pregunta, Esteban. No sé si siga por aquí, Esteban. Bueno, vamos a pasar a la siguiente
la siguiente parte del curso, porque es, digamos, la parte más amplia, y voy a ir haciéndoles algunas preguntas para iniciar esta segunda parte. De esta primera pregunta que voy a hacer, me gustaría escuchar 3 opiniones. ¿Cuál creen ustedes que es el principal aliciente para la generación de riqueza en el mundo? 3 personas. Disculpe, ¿podría repetir la pregunta, por favor? Sí, ¿cuál creen ustedes que es el principal aliciente para la generación de riqueza en el mundo? Para tener poder, ¿Perdón? para conseguir poder. Poder. Ese es el principal. ¿Tú crees que ese es el principal aliciente para la generación de riqueza en el mundo? ¿El poder? Es lo primero que se me ocurrió. Ok, muy bien. Está muy bien. Está muy bien, Arcelia. Muchas gracias. ¿Quién más? Definitivamente sería para el poder. Perdón, ¿quién fue? Jesús Escobar, soy yo de Mosquís, no sé si me está visualizando, pero Sí, ya. coincido, maestro, en que en primera instancia generar riqueza es sinónimo de poder y a su vez, pues bienestar para quienes en determinados momentos ostenten la riqueza. Vemos en el antiguo, en la antigua Roma, ¿verdad? Que cuando estuvo el imperio gozaban de riqueza y de poder a la vez, ¿sí? Después vino el deterioro, entonces creo que es un ciclo en toda sociedad, como ahorita Estados Unidos, Francia, Rusia, pero coincido también y que la riqueza es sinónimo de poder primero. Gracias, Ok. maestro. Vuelvo a hacer el planteamiento de la pregunta porque posiblemente no se entendió. A ver, ¿cuál es la principal necesidad? Elimino el término aliciente. ¿Cuál es la principal característica que se requiere para generar riqueza en el mundo? Adelante, Juan. Bueno, para generar riqueza, ¿sí? Se necesita trabajar. En primera se necesita trabajar, ¿no? Ay, qué Para obtener bonita, como la gestión. trabajo. Se necesita trabajar, ¿sí? Bien, Para ok, obtener riqueza se necesita desde el principio trabajar, bien, obtenerla por sí mismo, ¿sí? Ese es mi concepto de riqueza, bien. ¿sí? Gracias. Primero trabajarlo para obtenerlo. Muchas gracias. Gracias, Juan. Tengo 4 intervenciones más. Bruno, Esteban, Gabriela y Armando. Adelante, Bruno. Perfecto. Bueno, yo había visto la definición del aliciente y creo que era como la motivación, pero dijo que la cambió, ¿verdad? Motivación, aliciente, característica, requerimiento. Ajá. Pues yo pienso que en este caso es el desarrollo. El desarrollo. Muy bien, Bruno. Gracias. Adelante, Esteban. Desarrollo y redistribución de la propia riqueza para que siga generando más. Muy bien. Adelante, Gabriela. Yo pienso que es, desde mi perspectiva y desde lo que puedo ver, es ambición, egoísmo, control y riqueza, pero así desmedida. Pero desde mi punto de vista a lo mejor es drástico, pero cuando hay niveles así de altos de generar riqueza, pero sí en grandísimo, hay un deseo de ambición muy grande y hay un sentido de egoísmo
muy grande, porque no está pensando primero en los demás como un factor común de bien, ¿no? Está primero pensando en sí y en la sociedad que tiene, o en los participantes que tiene, o en los allegados que tiene. Desde mi punto de vista, así tal cual. Gracias. Bien, gracias, Gabriela. Armando. Bien, yo considero desde la perspectiva actual de un mundo globalizado y monetizado, considero que la generación de riqueza pudiera ser para comodidad, para vivir mejor. Es mi punto de vista. Gracias, Armando. Ramón. Buenas. Yo considero que el bien común para el mundo, si estamos bien uno, estamos bien todos. Gracias, Ramón. Mario. Considero que la riqueza es para poder sostener un modus vivendi. Es un tanto como lo que comentaron los compañeros del poder. Al final, somos seres aspiracionistas y esa aspiración tiene un costo, y para eso es que pues acumulamos riqueza para el cumplimiento de esas metas personales. Gracias, Mario. Y última, José Luis. Muchas gracias. Yo considero que la generación de la riqueza no es una asignación, parte primero de la educación, como un valor agregado, después de que el pueblo, la sociedad, las personas son educadas, pueden insertarse en un mundo laboral donde van a través del trabajo, van a generar economía, y una vez que tienen economía, tienen que aprender a ahorrar, a invertirla y a reproducirla. Y en el mismo sentido el gobierno no se puede pasar dilapidando los recursos que produce la sociedad, porque ese gobierno irremediablemente va a quebrar. Entonces, ¿cuál es la salida para generar riqueza? Generar valor, tanto en el individuo como integrante de la sociedad, como a las 7:20 en ya la les dijeron sociedad que misma y en sus instituciones. ya no pueden Un salir. gobierno Ahorita que no puedes genera entrar a valor, un gobierno que no integra valor en la sociedad, es un gobierno que no genera riqueza. Todas las civilizaciones, desde la civilización azteca, los mayas, los incas, los romanos, crecieron porque se convirtieron en sociedades de conocimiento, y al generar conocimiento generaron valor agregado, y ese valor agregado irremediablemente se convierte en recursos de distintos tipos: recursos económicos, recursos humanos, recursos tecnológicos, todo ese tipo de cosas. Entonces, para mí es primero educar a la sociedad. Muy bien. Gracias, José Luis. Bien, vamos a cerrar esta etapa de intervenciones. Todos sus respuestas parten o son fruto y producto de la experiencia propia, de la formación propia. Pero el principal aliciente para la generación de riqueza en el mundo, y quizás quienes son comerciantes, quienes tienen algún negocio me lo van a entender muy bien ahora que se los diga, el principal aliciente, el principal motivante para generar riqueza en el mundo, riqueza del tipo que sea, no solo económica, es la confianza. Si no hay confianza, no podemos construir ningún tipo de relación con nadie. ¿Qué sucede en un matrimonio cuando empieza a haber desconfianza entre la pareja? Normalmente esa relación se rompe, se quiebra. ¿Por qué? Porque la confianza es un elemento fundamental en nuestras relaciones humanas. Entonces, en la sociedad, el principal aliciente para generar riqueza, insisto, el tipo que sea, no solo monetaria, quizás varios de ustedes al escuchar el término riqueza entendieron la parte monetaria, la parte de dinero, y porque la imagen quizás así lo hizo ver, porque hay ahí unos billetes, una foto, unos euros, pero no hablaba yo solo de la riqueza económica. El principal aliciente es la confianza.
Voy con la siguiente pregunta. Hablando de organizaciones, de partidos políticos, de gobiernos, de una empresa con otra empresa, de un supermercado contra un supermercado. ¿Cuál es la principal ventaja competitiva? Ahora les pregunto, ¿cuál es la principal ventaja competitiva de una organización? Escucho 3 opiniones, porfa, 3, porque si no, nos vamos a alargar. José Luis, adelante. Yo considero que yo considero que las organizaciones o los partidos políticos, para que sean competitivos, deben de ser organizaciones que tengan habilidades y que tengan capacidades. Habilidades en sus recursos humanos y capacidades en sus recursos humanos o para gestionar recursos materiales, para gestionar las distintas metas y objetivos que tengan. Las organizaciones que no son competitivas son aquellas organizaciones que no pueden percibir su realidad correctamente, es decir, sus planes, sus objetivos y sus metas no corresponden a la realidad en la cual ellos están compitiendo o ellos están desarrollando. Gracias, José Luis. Arcelia. El capital humano. El capital humano, muy bien. Mario. Diría yo que la parte, bueno, en los tiempos actuales la parte de innovación tecnológica, pero bueno, puede ser el servicio, la atención. Ok, muy bien. Una última, Ramón. Yo pienso que es la comunicación y los pilares. Muy bien, gracias, Ramón. Bien, todas estas, fíjense, todas estas que acaban de decir, está muy bien, las habilidades, las capacidades, el capital humano, por supuesto, o sea, lo que hace una organización es la gente, su gente, la innovación, el servicio, la atención, la comunicación. Pero la principal ventaja competitiva de una organización, ¿por qué yo le compro? Yo soy de Chihuahua. Burritos a un negocio y no le compro burritos a otro. Por la confianza. Por la diferenciación. Porque este cuate, en la manera en la que hace burritos, los hace distintos a como los hace el de la hielera de enfrente. Sabe mejor los de esta hielera que los de la hielera de enfrente. Se diferencian de algún modo. Hablando de partidos políticos, de organizaciones políticas, ¿por qué estamos en un proyecto político y no estamos en otro proyecto político? Por la diferenciación, porque le creo más a este líder, porque este líder me conquista, porque este líder me cae mejor. ¿Pero por qué me conquista y me cae mejor? Porque es diferente a los demás. ¿Sí? Bueno, voy con lo que sigue. Última pregunta. ¿Cuál es el bien más preciado que tiene un profesional, una organización o un territorio? ¿Cuál creen ustedes que es el bien más preciado que tiene una organización? ¿Perdón? Su prestigio. Su prestigio, Begoña. Muy bien, Begoña. ¿Quién más? Sus integrantes. ¿Quién dijo eso? Perdón, Max. No. Jesús Escobar. Sus integrantes. Credibilidad. ¿Quién dijo credibilidad, César? César. Sí, muy bien. Bueno, voy en este momento a decir que Begoña fue la que más se acercó a la respuesta. ¿Por qué? Porque el bien más preciado de una organización
de un profesional o de un territorio es su reputación, es decir, su prestigio. Dice un proverbio japonés que la reputación de miles de años puede ser determinada por la conducta de una hora. Y tiene razón. Una persona que tiene una reputación extraordinaria con una mala respuesta, con un mal comportamiento de un solo momento, puede terminar con años y años y años y años de trabajo consolidado, de buen servicio, de buena atención. Hemos visto carreras políticas de grandes líderes terminarse en un solo momento porque con alguna acción su reputación, su prestigio se vinieron abajo. ¿Y cómo se construyen la reputación y la confianza? ¿Cómo se trabajan? ¿Cómo se van haciendo? La reputación y la... No nacemos nadie con reputación ni con confianza, ¿están de acuerdo? Sí, influye la familia en la que naces, puede llegar a influir, sí, es cierto. Puede tener un cierto, no, mira, ese cuate es hijo de no sé quién, y pues se le sabe y se le conoce tal o cual cosa. Pero el hecho de que seas hijo de no sé quién, no necesariamente te hace ser igual que no sé quién, ¿sí? ¿Cómo se construyen la reputación y la confianza? Y para esto, pues me gusta mucho decirles que uno, se construye a través de los hechos, a través del cumplimiento de cosas, a través de del check de tareas, del check de acciones, de virtudes, etcétera, más el tiempo. Es la acción más el tiempo. Y la acción más el tiempo, pues nos lleva a construir la reputación. La acción más el tiempo nos permite construir castillos como este. ¿Ustedes creen que este castillo estaba ahí desde el principio de los tiempos? Pues no. Hubo trabajo de personas, trabajo de humanos que fueron primero generando las bases, los cimientos, después buscando las piedras, moviéndolas, colocándolas en el lugar adecuado, tallándolas, pegándolas, de modo que pudiera construirse este gran castillo, esta gran fortaleza. Bueno, pues la reputación es algo similar a un castillo. La reputación es algo que se construye a través del tiempo, pero que requiere de la confianza y que requiere del que seamos diferentes para entonces poder construir. En nuestras organizaciones políticas, en nuestros proyectos políticos, entonces, la reputación es algo fundamental. La confianza es algo básico y necesario para aplicarlo en la acción y entonces poder construir, poder crecer en ese liderazgo y que ese liderazgo además tenga una reputación consigo misma, evidentemente positiva, porque hay quien tiene una reputación negativa. Bien, continúo. Hoy vivimos en un nuevo contexto económico y social. Hay una evolución de la sociedad que nos está imponiendo nuevos valores. La nueva sociedad, además, hoy cuenta con múltiples opiniones. Los públicos están fragmentados y las minorías cada vez van teniendo mayor poder. Aquí no me voy a meter a calificar si unas están bien, están mal, coincido con unas o no coincido con otras. Simple y sencillamente es la realidad que nos está tocando vivir. Tenemos una sociedad con múltiples opiniones y lo vemos hoy. No solo tenemos opiniones en los medios tradicionales de comunicación
en la prensa, en la radio, en la televisión, ¿sí? Hoy tenemos además opiniones en redes sociales, en streaming, en multicanales a través de los cuales estamos siendo informados y bombardeados de manera permanente con información, ¿sí? Tenemos públicos fragmentados. Hoy nadie puede decir yo soy el rey del rating y a mí me escuchan todos, me leen todos, me consumen todos, me ven. No. Hoy cada día los públicos son más fragmentados porque a mí me gusta el rock en español, pero sobre todo me gusta el rock en español de la década de los 80s. Y entonces mi lista de música, mi playlist que escucho en el carro es la del rock en español con música de grupos de los 80s. Pero además no me gustan los grupos argentinos. Y entonces, pues quito a los grupos argentinos de esa playlist, ¿sí? ¿Qué sucede? Si se fijan, la música, que es un gran ente, pues yo la reduje al rock, y luego además en español, y luego además de la década de los 80s, y luego además sin grupos argentinos. Públicos fragmentados, contenidos cada vez más dirigidos, más a lo que quiero y a lo que me gusta. Oye, ¿y eso está bien o está mal? Miren, no me voy a poner a calificar si está bien o está mal. Personalmente yo les puedo decir que creo que esta sociedad se va a morir de estarnos viendo el ombligo, porque solamente queremos ver lo que nos gusta. Y eso no está bien. Tenemos que ir más allá, tenemos que ver más allá, tenemos que abrir el panorama, tenemos que escuchar. Pero esto hace de la comunicación un reto para las organizaciones, un gran reto para las organizaciones. ¿Por qué? Porque compiten, no solo la organización política compite con el que está dando las noticias en la televisión y contra los 7 que dan las noticias en los noticieros de radio y contra los 4 periódicos que además escriben columnas políticas en las que los políticos nos mandamos mensajes, sino que además tengo que competir contra el que en TikTok me está generando viralidad porque subió un contenido diciendo que el diputado tal se portó mal e hizo X, Y o Z, o contra el Facebook, en donde X persona subió un video en donde está diciendo que en tal lugar se desviaron recursos, y están generando y ganando atención, y están generando viralidad. Y luego, finalmente, otra circunstancia en la que estamos viviendo es que cada día hay minorías más poderosas de todo tipo, ¿sí? Voy a poner un ejemplo que se da en una plaza, que no es en la que yo vivo, en donde los bikers, los que andan en bicicleta, está muy padre, a mí me encanta andar en bicicleta cada vez que puedo, salgo los domingos con mis hijas a andar en bicicleta, aquí en los paisajes tan hermosos que tenemos en Chihuahua, y tratamos de hacerlo por lo menos una vez cada 15 días, ¿sí? Pero eso no quiere decir que, entonces yo le voy a exigir al alcalde que ponga ciclovías, porque además en Chihuahua poner ciclovías es imposible por la geografía y la orografía de la ciudad, y porque además, si yo ahorita salgo de aquí y me quiero ir en bicicleta a mi casa, pues lo menos que voy a tener el día de mañana va a ser una buena infección en las vías respiratorias por el clima que ya estamos empezando a sentir. Y si lo quiero hacer en verano, pues voy a salir a las 9 de la noche a andar en bicicleta con 35 o 38 grados de temperatura y voy a llegar deshecho, ¿sí? Y deshidratado. Entonces, pero por ejemplo, hay lugares en México en donde estas minorías, y no quiero decir si están bien o están mal, de personas que les encanta andar en bicicleta y usan la bicicleta para todo, pues quieren que toda la ciudad entonces ahora sea amigable para andar en bicicleta. ¿Está bien o está mal? No lo sé, no lo voy a juzgar, ¿sí? Pero cada día estas minorías van tomando mayor poder y mayores posiciones. No existe una única opción en el nuevo contexto económico y social. No existe una única opinión y la necesidad de dar respuesta a los distintos públicos
constituye el hilo argumental en la comunicación de las organizaciones. Hoy las organizaciones necesitan encontrar una narrativa que pueda agrupar a la mayoría de destinatarios de la comunicación. Ahí está el cambio en el paradigma de la comunicación. El cambio del paradigma de la comunicación es que antes se usaban los grandes medios para enviar un mensaje y se pensaba que con eso se cubría todo. Hoy, con la sociedad fragmentada, con los públicos fragmentados, pues es cada vez más complejo. Por eso es importante encontrar narrativas poderosas, mensajes poderosos que nos permitan aglutinar a los más posibles. Tom Peters dice que el cambio es necesario para adaptarse a la velocidad hiperlumínica a la que se mueve nuestro entorno. Tenía yo aquí un video preparado que quería yo que viéramos. Es un video que les puedo mandar la liga, que nos pone precisamente los ejemplos de cómo para 2025 el mundo, 2025, 2 años, va a ser un mundo muy distinto al que hoy conocemos a finales del 2023. Pero me lo voy a brincar. Luego, además, tenemos un nuevo espacio de relación. Anteriormente, ¿qué sucedía? ¿Cómo se conocieron nuestros abuelos? Seguramente los abuelos de muchos de nosotros se conocieron en las plazas públicas, en el Zócalo, en la Plaza de Armas de nuestra ciudad, del lugar donde vivimos. Y ahí se conocieron, y entonces nuestro abuelo le pidió permiso a nuestra abuela para poderla cortejar, para poderla acompañar al servicio religioso de la religión que profesaran, a poderle comprar un helado e invitarla a tomar un café y acudir posteriormente, ya con el permiso de los padres, a la casa y que pudiera entrar a la casa y ser conocido. Así se conocieron nuestros abuelos, pero hoy nuestro nuevo espacio de relación es total y absolutamente distinto. El espacio de relación está fundamentalmente en las redes sociales. Los medios tradicionales han tenido un declive enorme y hemos visto cerrar grandes periódicos, grandes corporaciones de medios impresos, grandes corporaciones radiofónicas se han vendido, se han trasladado, se han traspasado. Los grandes corporativos de televisión, cada día sus ventas en publicidad son menores. Se están cayendo los medios, o se han caído y se han ido cayendo muchos medios tradicionales. Hay más fuentes de información, muchas más fuentes de información, y eso, pues, cualquiera que estemos metidos en política, en gobierno, pues lo vemos todos los días alimentado de miles de rumores, porque hay más fuentes de información, hay mucho mayor transparencia. Los ciudadanos tienen un mayor poder comunicativo, natural. ¿Por qué? Porque hoy todos tenemos un teléfono con una cámara que, si yo ahorita salgo de aquí, del lugar en el que me encuentro, y veo un accidente, pues quizás agarro mi teléfono y empiezo a grabar y lo subo a mis redes sociales y se empieza a conectar la gente y entonces 100, 200, 300, 1000, 2000, 5000, 15000, 20000, se empiezan a enterar de que hubo un accidente en X punto de mi ciudad con consecuencias catastróficas, ¿sí? ¿Con qué responsabilidad o irresponsabilidad lo estoy haciendo? No lo sé, pero hay ciudadanos con más poder comunicativo, con más capacidad para interactuar. Estamos en el mundo lleno de múltiples voces. Ya no es una voz, aunque hay algunos en el país que quisieran que solo hubiera una voz. No, estamos en un espacio en donde hay múltiples voces. Ese es el nuevo contexto de la comunicación. Y los ciudadanos no soportan la unilateralidad. El que solo una persona hable y los demás escuchen es algo que los ciudadanos ya no soportan, ya no toleran. Y por eso la explosión de los medios sociales. Igual tenía yo un video, pero por cuestiones de tiempo vamos a tratar de avanzar lo más posible. Hay un nuevo concepto de administración. La información es un factor clave. Es
clave administrar el flujo informativo del mismo modo que otros recursos estratégicos. La información, decían antes, la información es poder, y yo a esas personas hoy les diría, de nada sirve tener información si no sé para qué usarla. Hoy por eso, ante la explosión de medios sociales, de alternativas de comunicación, hoy es fundamental poder estar analizando los datos, poder estar analizando la información, poder estar analizando qué nos están queriendo decir con una determinada reacción en las redes sociales. Porque a mí quizás tener 200,000 likes en las publicaciones del alcalde con el que trabajo no me sirve de nada si no sé de dónde vienen, quiénes son, por qué las hacen, por qué a una fotografía del alcalde dándole una patada a un balón de fútbol me genera 500 reacciones en 10 minutos y por qué una foto del alcalde dando el banderazo de arranque de una obra solo me genera 7 reacciones en esos mismos 10 minutos. Necesito entender toda esa información. Necesito entender por qué unas cosas sí, por qué otras cosas no. Necesito entender qué significa me enfada. Necesito entender qué significa me encanta. Necesito entender toda esa información para entonces poder ajustar mi narrativa, poder entender qué me están queriendo decir los ciudadanos y a partir de eso entonces poder tomar ciertas determinaciones y enviar mensajes estratégicos. Se han modificado los primitivos sistemas de comunicación instrumental y ahora necesitamos incluir una visión más estratégica. A partir de este nuevo contexto económico y social, de cambio de paradigmas, a partir de este nuevo espacio de relación y a través del nuevo concepto de administración y de información, entonces, ¿qué sucede? Pues que estamos en una zona de riesgo. ¿Por qué? Porque estamos ante un cambio de paradigma en la comunicación de las organizaciones y en la comunicación de los líderes de estas organizaciones y en la comunicación de las personas que integran estas organizaciones. En pocas palabras, estamos en una zona de riesgo que nos genera una crisis de confianza y una crisis de legitimidad. En resumen, estamos frente a una desafección política, que no es lo mismo, y lo aclaro, que la decepción de los políticos. La decepción de los políticos es el paso anterior a la desafección política. Voy a poner, sin pretender entrar en un debate, algunos casos de recientes triunfos en distintos países de América. ¿Por qué ganó Trump en los Estados Unidos? ¿Por qué el reciente triunfo de la ultraderecha en Argentina? ¿O por qué el triunfo de Petro? Por la desafección política. Porque ya es tanta la decepción de los ciudadanos que entonces ya es, no solo me molesta y me entristece y me genera decepción que X o Y político ahora se haya comportado de esta manera. No. Ya es, con el perdón de la palabra, váyanse al diablo todos. Porque todos son iguales, todos hacen lo mismo y entonces simple y sencillamente dejo de participar. Total, quede quien quede, van a hacer exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que está sucediendo con los jóvenes hoy? Los jóvenes, aquellos que tienen de 27 años para abajo, si no están involucrados en algún movimiento político, si no dependen de algún primer o segundo trabajo
que tenga que ver con asuntos políticos y o gubernamentales, la política no les interesa. No tienen la menor intención de participar en política, ni siquiera en la elección de sus autoridades, mucho menos en cómo ejercitan o ejecutan el presupuesto, mucho menos en otros ejercicios de participación ciudadana. Estamos empezando a vivir en el mundo, en México, una crisis de confianza y de legitimidad, porque además, aquellas instituciones que han logrado sostener y darle estabilidad al país, también empiezan a ser atacadas. Y entonces, pues, era poco el amor y se nos está acabando en celos, como diría mi abuelita, ¿sí? Bueno, esta imagen es una imagen que tuve la oportunidad de captar en España, en las manifestaciones de marzo de 2011 y posteriormente de 2014. Me gustas democracia, pero estás como ausente. En verdad, es una frase demoledora, ¿no? O sea, sí, me gusta la democracia, pero yo no decido, están decidiendo otros. Y como están decidiendo otros, entonces pues ya no me interesa. Pongo algunos otros datos. Estos datos son datos del 2014, de cómo desde el 1944 la desafección política en el contexto particular del Reino Unido, de la Gran Bretaña, cómo ha venido creciendo entre la sociedad. La desafección política en los partidos políticos de 1944 al 72 se mantuvo en el 22%, pero en el 2014 está en el 30%, y luego la desafección entre las propias personas pasó del 35 al 48%, y así en el país fue en el único en donde mejoró, pero hay desafección de los políticos, ¿sí? Este es el Latinobarómetro de 2015, en donde pues establece la media en América Latina. La desafección con la economía es del 25% y con la democracia el 37%. México se salvaba, sin embargo, los recientes estudios, ya no me dio tiempo a ponerlos en la presentación, pero nos habla de un crecimiento, de ya estar en los rangos de la media, en ese sentido. Se los puedo compartir en la próxima sesión. ¿Y esto qué quiere decir? Pues quiere decir que la confianza está rota. Que este elemento, que es uno de los elementos fundamentales para la generación de riqueza, para la construcción de las relaciones entre las personas, entre las instituciones y las personas, entre las personas y las instituciones, entre las personas y las personas, entre los partidos y las personas, la confianza está rota. Hoy ya no se confía. Hoy se canjea en muchas ocasiones el voto. Ya no se confía. ¿Y qué me vas a dar? A partir de esto, voy a entrar rápidamente a una parte de fundamentos básicos de comunicación institucional y de relaciones públicas. Nos quedan 6 minutos. Se me fue el tiempo, una disculpa. Voy a tratar de acelerar lo más posible para poder, si no concluir, que la próxima sesión, los primeros 10 minutos los dediquemos a concluir, los primeros 10, 15 minutos a concluir con esta parte, y luego entremos a la segunda parte de nuestro curso. Si están de acuerdo, si tenemos posibilidad en su caso también de ampliar
el tiempo de la sesión, pues también adelante. Yo ahora sí que atento a lo que ustedes me digan, ¿no? También no sé si aquí la gente del comité nos permita hacer esta situación de ampliar el tiempo de la sesión y también en respeto al tiempo de todos ustedes. Ok, la próxima. Muy bien. Ana dice que la próxima. Muy bien. ¿Y por qué no levantamos la mano a todos los que estemos de acuerdo? Pues, a ver, yo le pediría aquí a la gente del comité estatal si me puede ayudar a hacer ahora sí que una revisión de cuántos levantan la mano, cuántos dicen que sigamos o no, y le damos. Yo ahora sí que me acoplo a lo que ustedes digan, y mientras yo sigo con la sesión. Con algunos fundamentos de comunicación institucional y de relaciones públicas muy básicos. Comunicar hoy en día, entonces, ante este nuevo contexto, parece que es una estrategia de supervivencia, de diferenciación, pero sobre todo, y esa es la necesidad que les voy a tratar de dejar sembrada al final, una estrategia de función social. Hoy, más que nada y más que nunca, lo que necesitamos es que las organizaciones, al comunicar, cumplan con una función social. Las organizaciones del tipo que sean. Y además, esta función social, ¿para qué? Para generar o para tratar de generar una omnipresencia del discurso, de la narrativa, como modo de legitimación social. El discurso en voz, en palabras, en acciones, en imágenes, como un modo de legitimarnos socialmente. Para que la esfera pública funcione, y esa es otra de las cuestiones que necesitamos en el nuevo contexto de la comunicación, necesitamos un espectro amplio y diferenciado de medios de comunicación. Esas voces de acallar a los medios de comunicación, de estarles diciendo todo el tiempo corruptos, no, a ver, no, necesitamos y debemos permitir la multiplicidad de voces. Puede no gustarnos lo que dicen, pero es necesario que lo digan. ¿Por qué? Porque en un país democrático y de libertades necesitamos ese espectro amplio y diferenciado de medios de comunicación. Necesitamos también formar y capacitar a las instituciones para que puedan transmitir la información a la esfera pública, ya sean las corporaciones, las empresas, o las instituciones, el gobierno, los partidos, las ONGs, etcétera. Por eso aplaudo este esfuerzo para tratar de abrir el espectro y comunicarnos de una mejor manera. Y luego además necesitamos, y ya lo había dicho hace un rato, que la comunicación sea, que estemos verdaderamente convencidos de que la comunicación tiene que ser bidireccional de manera permanente. No podemos decir, aquí sí y aquí no. En esto sí, en esto no. Aquí me conviene y aquí no me conviene. Para que la bidireccionalidad, entonces, ¿a qué se refiere? Se refiere al intercambio informativo deliberado por parte de la institución para que a corto plazo haya comprensión. En el primer momento hay comprensión, pero en el largo plazo se consolidan las relaciones sociales y entonces se generan relaciones duraderas de la audiencia hacia nosotros, de nuestros militantes, de nuestros seguidores hacia nosotros. En las relaciones públicas, en el nuevo en la nueva comunicación se le llama esto, ya no hablamos de clientes, ya no hablamos del target, hablamos de públicos o de stakeholders. Pero bueno, ¿qué son las relaciones públicas? Aquí, si bien podría haber yo traducido, quiero rescatar dos definiciones, dos acercamientos que hacen dos autores, dos grandes de las relaciones públicas. El primero, Richard Edelman, que dice que las relaciones públicas
son más que una gama, una lista de tácticas o herramientas. Es una forma de pensar. Las relaciones públicas es una forma de pensar. Y me regreso a lo que les decía yo hace rato. La comunicación es más que la responsabilidad del coordinador, el jefe, el secretario de comunicación. La comunicación, las relaciones públicas son una forma de pensar, una forma de hacer, una forma de actuar. Es una cultura de la organización. Y luego, Larissa Gruening, en el 2012, dice que las relaciones públicas es entender los asuntos de nuestros públicos y cómo nosotros como organizaciones interactuamos con esos asuntos de nuestros públicos, de nuestras audiencias, de nuestros stakeholders. Y me voy a meter un poquito en lo que Gruening, ahí en la imagen anterior, en la diapositiva anterior, están Larissa Gruening y James Gruening. James Gruening y Todd Hunt, más adelante, en los años recientes, han dicho sobre algunas cuestiones de las relaciones públicas. Ellos dicen que las relaciones públicas forman parte de las ciencias sociales, del comportamiento de la organización con sus públicos y viceversa. Y dicen que las relaciones públicas son la gerencia de la comunicación entre la organización y sus públicos. Cómo gerenciamos, cómo ordenamos, cómo dispersamos la información, los mensajes con nuestros diferentes públicos o stakeholders. Perdón, no sé a qué conclusión llegamos, si vamos a seguir o vamos a parar en unos 5 Ahí minutitos. se puso en el chat, Nacho, 10 minutos, Sí. que fue lo que tardamos en iniciar. Ese Ok. sería lo que podemos tomar de tiempo, gracias. 10 minutos nos tomamos, entonces nos quedan 8. Seguimos. Bien. ¿Cuáles son las características de las nuevas relaciones públicas, de la nueva comunicación? Primero, hay un flujo de comunicación constante. No es hoy sí, las próximas 3 semanas, no. Es constante, es permanente. Hay dirección, hay sentido y hay gestión. Comunicamos para llegar a un fin y a un objetivo. El líder comunica para llegar a un fin y a un objetivo. La comunicación es bidireccional, es de 2 vías. Hablo, escucho. Hablo, me responden. Posteo algo en mis redes sociales, me van a responder. Nada de estar bloqueando gente. A ver, una cosa es moderar, porque evidentemente en las redes sociales es el mejor escenario para el hate, para que todos nuestros enemigos, para que todos aquellos que no les caemos bien, que no son partidarios nuestros, son el escenario para que en otro perfil, con otra personalidad, nos disparen y disparen y disparen. Pero una cosa es moderar eso y otra cosa es estar bloqueando. Es de 2 vías. Y tiende la nueva comunicación a que no exista un desequilibrio. Anteriormente la comunicación usaba como canal de comunicación a los medios de comunicación. Hoy, en el nuevo contexto de la comunicación, los medios de comunicación pasaron a ser un actor más. Hoy los ciudadanos pueden hablar con su presidente municipal, con su diputado local, con su diputado federal, con su senador, con su gobernador o gobernadora, con su presidente de la República de manera directa. Y le pueden escribir, y tienen su buzón, y le ponen una queja, y le ponen una felicitación, y le ponen una mentada de madre. Hoy esos desequilibrios terminaron. Hoy se necesita administrar los procesos informativos formales que se den desde el interior de la organización hacia el exterior y luego administrar los procesos del exterior de todo aquello que nos viene para procesarlo de la mejor manera hacia el interior y que entonces haya un equilibrio en la comunicación. Voy a explicar el concepto stakeholder. Un stakeholder, de acuerdo a lo que nos dice Freeman, otro autor muy reciente, es cualquier grupo o individuo
que puede afectar o ser afectado por el logro de los objetivos de la organización, por el logro de los objetivos del líder. En la actualidad, las instituciones en general tienen una responsabilidad social, todas las instituciones, todas, chiquitas, medianas, grandotas, tienen una responsabilidad social que les exige tomar en cuenta las demandas, las expectativas de las personas o los grupos afectados por sus acciones. Voy a poner algunos ejemplos de stakeholders que pone Freeman en el ámbito corporativo. Los políticos, eso ya es definición mía. En lo corporativo, en un negocio, en una empresa, en una institución financiera, pues algunos stakeholders pueden ser propietarios, accionistas e inversores, empleados, proveedores, clientes, consumidores, competidores, la comunidad local, las entidades de la sociedad civil, los medios de comunicación, el gobierno. Esos pueden ser sus principales stakeholders. En el caso de la política, los ciudadanos. Los ciudadanos además tienen otra característica, los electores, aquellos mayores de edad. Los empleados, funcionarios y sindicatos, los militantes de mi partido político, los medios de comunicación, si soy gobierno, los contratistas, los licitantes, las organizaciones de la sociedad civil, las universidades, el gobierno en sus distintos niveles, las autoridades que representan a mi ciudad, a mi estado, en las cámaras, los diputados locales, federales, los senadores, los poderes del estado. La oposición es un stakeholder fundamental que hay que estarlo escuchando. La comunidad global, ¿por qué? Porque hoy una acción de un gobierno puede tener incidencia a nivel nacional, regional o internacional, ¿sí? Les puedo poner un ejemplo. En Chihuahua, aquí hace algunas semanas, par de meses, autorizamos una medida para sancionar. Ya había una sanción para aquellos que hicieran interpretaciones de canciones que hicieran apología del delito. Esa ya existía. Pero ahora hicimos otra para sancionar a aquellas intérpretes de canciones que en sus presentaciones interpretan canciones que hacen apología de la violencia en contra de las mujeres. Y entonces, pues, vinieron algunos intérpretes y máquinas. El gobierno municipal le aplicó una sanción de 1.200.000 pesos al intérprete, a los promotores del intérprete, que tuvieron que pagar. ¿Y qué sucedió? Pues que nos volvimos nota internacional. ¿Por qué? Porque fuimos los primeros en sancionar a este autor, a este cantautor. Punto. ¿Qué pasó? Pues que Tijuana ya replicó la medida, que Cancún ya está queriendo replicar la medida, que otros municipios en el país están queriendo replicar la medida. La comunidad global son stakeholders. Las empresas presentes, interesadas y las ausentes. En resumen, en materia política, todos los posibles públicos, todas las audiencias son stakeholders. Es un poco más complicado, porque entonces les tenemos que hablar a todos. Bueno, aquí me voy a quedar para entrar la próxima sesión a hablar de la comunicación estratégica. La realidad es que nos quedaron pendientes por ver 9 diapositivas únicamente. Vemos esas 9 diapositivas, 15 minutitos, 20 minutitos, y luego ya nos metemos con los 7 consejos. Primero, a definir qué es una crisis y luego los 7 consejos para evitar una crisis. Y ya después terminaremos con un tema muy particular de hacer un análisis de posibles factores de crisis en nuestras organizaciones. Pues yo hasta aquí lo dejaría. Espero no haberlos aburrido mucho. Les agradezco su tiempo, que se hayan dado este espacio para capacitarnos, para formarnos, y también les agradezco sus participaciones, que en verdad me han enriquecido muchísimo en mi presentación, en esta clase. Les agradezco que sean un grupo tan participativo, con extraordinarias opiniones, todas ellas muy valiosas y muy respetables, y pues espero verles dentro de 8 días a la misma hora y en el mismo canal, como dirían aquellos que habíamos el canal 5 hace muchos años. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Nacho. Muchas gracias a todos por haberse conectado.
62 participantes a esta hora, la verdad es que es un muy buen número y de muchísimos estados que estuvieron con nosotros. Les recuerdo, antes de que se desconecten, les vamos a mandar una encuesta de evaluación. Es bien importante que nos pongan su nombre completo. Recuerden que vamos a emitir constancia de participación, entonces debemos de tener el nombre y datos completos de todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias a todos, que descansen y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Les mando los videos, perdón, les mando los videos sí. y les mando el libro a través del equipo de capacitación del Comité Estatal de Querétaro. Muchísimas gracias, Nacho. Nosotros lo compartimos en el chat que se hizo de WhatsApp para que todos tengan acceso a la información. Muchísimas gracias, Maricruz. A ti, hasta luego, bonita noche. Gracias. Gracias, antes que viene. Buenas noches a todos.